50, 100, 200. Bueno, pues bienvenidos a todos los que estéis aquí, a todos los que están oyéndonos online. Me presento, me llamo Javier García Campayo, soy profesor de psiquiatría aquí en la Universidad de Zaragoza, donde dirigimos el máster de Mindfulness y la cátedra de Ciencias Contemplativas, y es en ese contexto en el que realizamos esta actividad de difusión de la tradición budista, concretamente de la tradición budista Theravada. Quiero presentaros a dos personas. En primer lugar, Ayyan Amaro, que es quien va a dar la conferencia. Él es un monje budista de la tradición Theravada, concretamente de la tradición de los bosques de Tailandia. Él nació en 1956 en Kent, en Gran Bretaña, estudió filosofía, psicología, se doctoró posteriormente y empezó una búsqueda espiritual en diferentes países como Tailandia, Malasia, etc. Se hizo discípulo de Ajahn Chah, uno de los grandes maestros del budismo Theravada, sobre todo de esta escuela, de la escuela de los bosques, y tras años de estar allí practicando, se le encomendó el venir a Occidente y estuvo ayudando a su maestro Ajahn Sumedho, un norteamericano que estuvo también como discípulo de Ajahn Chah. Estuvo algún tiempo en California, en Estados Unidos, y posteriormente dirige el centro budista, el monasterio de Amaravati, en Gran Bretaña, unos 100 kilómetros de Londres, que es un foco realmente de práctica, de enseñanza de esta escuela budista, de la tradición, como digo, Theravada de los bosques. Tenemos una gran suerte de tenerlo aquí, y nos va a hacer una introducción a algunos aspectos de la tradición budista. Hay un libro también que luego comentaremos, que lo va a introducir José Luis Poveda. José Luis Poveda es un traductor de textos budistas. Él es un gran filósofo, pensador, ha escrito otros muchos libros. Él es muy modesto, no lo va a decir, pero ya lo digo yo. Y ha traducido este libro y nos hará también una semblanza antes de la conferencia de Bhikkhu, del maestro Ayyan Amaro, de lo que es el libro, en qué consiste, de la traducción, de algunas dificultades sobre ese tema, y será una especie de contextualización de todo lo que vamos a hacer. Nada más, muy agradecidos por estar aquí. Él dará la conferencia, posteriormente tendremos un turno de preguntas y vamos a escuchar con atención. José Luis, cuando quiera. Voy a poner ahí. Uso este micrófono. Vale. Sí, soy consciente. Vale, es simplemente... ¿Se escucha bien en la grabación? Vale. Bueno, pues expresar mi agradecimiento en primer lugar a Javier García Campayo y a su equipo, porque bueno, abrir la academia a este tipo de encuentros es algo para mí único, ¿no? Que es una buena expresión de esa filosofía del Kairos. Se han dado muchas circunstancias y de una forma como muy especial y a veces casi mágicas para que estemos aquí y ahora. Y no sabremos qué puede pasar, ¿no? En unos días, unos meses, pero ahora estamos aquí y sin duda es de esos eventos en la vida que a uno lo llenan de gozo y de plenitud. Y especialmente a Ayyan Amaro, pues por la generosidad de su tiempo, de coger toda una semana o casi una semana para venir a España, para atender también todas nuestras inquietudes, todas nuestras preguntas, que a veces han sido muchas, y tener a bien pues el que yo pueda también dedicar algunas palabras. La primera nota de mi intervención está orientada a clarificar el título, porque el título original del libro es The Breakthrough y es una... Thank you. Y es una palabra que no tiene una traducción literal exacta. Generalmente en otros contextos se suele hablar de penetración, de rompimiento, pero son palabras que suenan bastante mal dentro de este contexto, ¿no? Otras más parecidas ya sería descubrimiento, hallazgo. El diccionario de Oxford lo define de esta manera que voy a compartir. Dice, lo leo directamente, lo voy a leer en inglés para que él lo entienda.
A sudden, dramatic and important discovery or development. Un descubrimiento o desarrollo repentino, dramático e importante. Entonces estuvimos ahí luchando y casi siempre Ricardo suele salir con la magnífica idea y propuso el término revelación, que a mí en un primer momento no me gustaba del todo, porque está como muy vinculado al concepto cristiano de la salvación, que es precioso, que lo conozco también en profundidad, pero no se aplica tanto al contexto budista, y hay sutras en los que el Buda directamente dice que esta es una doctrina en la cual la salvación se gana por uno mismo, no dependiendo de otro como pueda ser Dios, etc. Entonces no me gustaba. El término revelación, yendo a la RAE, la tercera acepción pone manifestación divina y pone una nota, por antonomasia. Es decir, por antonomasia, el sentido que tenemos de revelación es esta visión fideísta cristiana. Pero en el segundo de los sentidos pone manifestación de una verdad secreta u oculta. Y ahí dije, esto empieza a parecerse más a la experiencia que se produce cuando se produce este gran insight, este gran descubrimiento que empieza a mostrarnos un poco el camino. Y que en los textos budistas se dice que a partir de ahí ya el discípulo no tiene por qué depender del maestro. El discípulo puede aprender por uno mismo, ¿no? Entonces esto es interesante. También me gustó este término revelación porque la veo muy cercana el término a la recuperación que hace Heidegger del término verdad que utilizaban los presocráticos, que ellos no utilizaban veritas, sino aletheia. Y aletheia es concebir la verdad como un desvelar la realidad, como un mostrar lo que estaba oculto. Hay algo que está oculto, hay algo que lo está empañando y de pronto, en un momento, en un instante, ese velo cae y vemos lo que estaba ya antes. Entonces, en ese sentido, me gustó más. La segunda parte está orientada a hablar un poquito de cómo surge esta traducción y en un primer momento le propongo a Chan Amaro traducir un libro que se llama Small Boat, Great Mountain, que básicamente es una transcripción de un retiro que dio él en conjunto con Chonky Rinpoche, que es un maestro importante dentro de la tradición Nyingmapa, del Dzogchen, y que en general este libro, Small Boat, Great Mountain, ahonda en la raíz no dual compartida tanto por la tradición Thai, por la tradición tailandesa, como por la tradición del Dzogchen. Porque probablemente esa es una de mis mayores vocaciones. Yo crecí en el budismo tibetano, he vivido con un lama tibetano, mis inquietudes me fueron llevando al Theravada, en ningún momento dije dejo de ser Mahayana para hacerme Theravada, entonces ha sido un proceso evolutivo en mí y este libro dije va al grano, pero Achan Amaro propone otro, propone The Breakthrough. Entonces me encuentro con un libro que precisamente ahonda en estos principios de la tradición no dual, pero propiamente tailandesa, ¿no? Y en modo, de una forma muy práctica, después de cada capítulo, capítulo 1, instrucción de meditación 1, capítulo 2, instrucción de meditación 2. Es como un manual práctico de cómo ir ahondando en esta experiencia no dual, de una forma muy progresiva, porque esto sería para mí una de las características fundamentales de la tradición tailandesa, pero sobre todo de la tradición de Achan Chai y Achan Sumedho, de acercarse a lo no dual. Está muy influenciado por el canon Pali y por ese sabor práctico, accesible de la tradición Pali. Hay otros enfoques que dentro del mundo no dual que utilizan, por ejemplo, paradojas muy complejas o muy irracionales, o como por ejemplo Nagarjuna y toda la tradición de Madhyamaka utiliza análisis conceptuales y filosóficos muy complejos para llegar a ese estado de no apego, a ese estado espacioso de lo no dual. Sin embargo, si tuviera que destacar un aroma de este libro, es eso, es que se puede leer casi por cualquier persona y ir ahondando poco a poco en estos principios.
Lo último, para dejar mucho espacio a que nuestro maestro hable, me gustaría compartir una reflexión personal. No desde una percepción egoica de decisión, mis patrones habituales egoicos, o está esa espaciosidad. Cuando visualizo los resultados, por ejemplo, que se pueden deducir de esa acción, ¿esos resultados están en armonía con esa espaciosidad o me siento que pierdo esa espaciosidad? Y desde ahí, pues, bueno, eso es un poquito lo que os quería comentar. Y ya te digo, yo creo que Achan Amaro va a desarrollar un poquito más este tema, de ahí el título de la charla, El baile de Cronos y Kairos. Pero me gustaría un poco, como introducción ya a su palabra, citar una cita de T.S. Eliot que sintetizaría muy bien para mí esta experiencia, ¿no? Antes de la cita dice Achan Amaro: pero Kairos es el dios del momento presente. Kairos era representado por una llanura infinita a través de la cual pasa el hilo de Cronos, la lámina infinita, la planicie incalculablemente amplia del presente a través de la cual se inserta el hilo del tiempo lineal. Este momento presente que cada uno de nosotros experimenta de forma única es donde la planicie infinita de Kairos y el hilo infinito de Cronos se encuentran. Este presente es donde el tiempo y la temporalidad se encuentran. T.S. Eliot expresó esto de forma maravillosa en Dry Salvages de sus Four Quartets. Excuse for my worst pronunciation. Four quartets. Yeah. Y dice, lo leo directamente en español: la curiosidad de los hombres busca el pasado y el futuro y se aferra a esa dimensión, pero captar el punto de intersección de lo atemporal
con el tiempo es una labor para el santo. Ni siquiera es una ocupación, sino algo que le es dado y tomado durante una vida entera de muerte por amor, ardor, desprendimiento o ausencia de ego. Lo marco yo para que elijáis vosotros. La palabra sería selflessness. Vosotros elegís si os gusta más desprendimiento o ausencia de ego. Y renuncia o rendición del ego, surrender, ¿no? Y bueno, desde aquí que ya le cedo la palabra a Chan Amaro y a ver con qué nos deleita y con qué nos sorprende hoy. So, yeah, we've done my part. We talk about the things that I told you in the email. How much time do we have? ¿Cuánto tiempo tenemos? 1 hour and 15, more or less 1 hour and 15 minutes, I think. But 15 minutes with the questions and answers Yeah, session. included, but we should finish at 9, more or less, because we should be out of the building at 4:00. I'm very happy to be here at the University of Zaragoza and on the invitation of Professor Javier and also Jose Luis has been the translator of this book, and other companions who've been traveling with me, Juan Serrano and Ricardo Schwarzer, also very active in the translation of English Dhamma materials into Spanish. They've all been part of this adventure together. Hola, buenas tardes. Estoy muy feliz de estar aquí en la universidad. Muchas gracias por la invitación del profesor Javier García Campayo. Muchas gracias también a José Luis por haber hecho esta introducción y esta traducción de este libro. Y muchas gracias también a los compañeros que han viajado conmigo, Juan Serrano y Ricardo, y que también colaboran activamente con la traducción y la revisión de muchos textos de Dharma. In presenting this book, La Revelación, forgive my bad Spanish pronunciation, this is very much freshly from the presses, hot from the printing shop, and has only been delivered in the last day or two here to the university. So I'm very appreciative of the effort going into the translation and the checking and also the production. And that this has now been able to be released here for everyone. Those who have come physically, you can pick up physical copies, and those who are listening in, watching from afar, hopefully you can come and collect copies here at the university at your convenience. La Revelación, este libro, acaba de salir ahora mismo de impresión. Está todavía, digamos, caliente de la impresión. Ha llegado solamente hace 1 o 2 días aquí a la universidad y quiero también resaltar el esfuerzo que ha supuesto la traducción, todas las tareas de producción para que el libro llegue a estar aquí y espero que todos los que estáis aquí podáis beneficiaros de tomar el libro y de los que nos están viendo desde lejos que también puedan acercarse a la universidad a conseguir un ejemplar. Our literature in our community usually arises in a somewhat organic way. We very rarely plan to write anything or have an idea of I want to produce a book about X, Y or Z, but things arise out of circumstances, and that responding to circumstance is very much the spirit of our life as monastics, living according to the situations that arise. Esto ha surgido de una manera muy, digamos, muy orgánica, muy espontánea. No hemos planeado producir un libro, simplemente es algo que ha surgido de las circunstancias. Y esto de alguna manera es también como la forma de vivir monástica, que es responder a las situaciones tal y como surgen. I didn't really plan to write this book, but it arose because I was leading a 13-day retreat at Amaravati Monastery in England, and there was a Thai woman sitting on the retreat, and at the conclusion of that time she said, these are great teachings, I'd like to produce a book in Thai of everything that's been presented here, can I have your permission? And I said, okay.
Y esto escribir este libro surgió sin un plan concreto. Guié un retiro de 13 días en el monasterio de Amaravati y una mujer tailandesa que estuvo en el retiro le parecieron unas enseñanzas muy buenas y le pidió permiso para producir este libro, así que aquí está. She's a very confident person, so she was quite happy with saying, but we'll need an English version first so we can translate the Thai from that. Could you produce an English version for me? Es una mujer muy segura de sí misma, entonces pidió abiertamente que escribiera una versión del libro en inglés y ya desde esa versión del libro en inglés ya traducirían una versión del libro a tailandés. And being the kind of person that just says yes, I said yes. Y como soy una persona que suele contestar que sí, le dije que sí. So this took shape as a manuscript from that 13-day retreat, and as it turned out, as this woman began to translate into Thai, after she got a little bit into the first few chapters, she thought, this is too difficult. So there's never been a Thai edition of it, but we now have the English one. Y el manuscrito que salió de este retiro de 13 días, esta mujer comenzó a traducirlo al tailandés y cuando llevaba un par de capítulos le pareció que era muy difícil, así que el libro nunca ha llegado a traducirse al tailandés. It was released in Thailand in English with a Thai designed cover and an English name that would please the Thai aesthetic sense or literary sense. So its title in the publication in Thailand was Purity, Radiance, Peace, but that was felt to be a bit too cheesy for the English-speaking audience. Cheesy? Would be bit too flowery, yeah, sweet. Okay. Yeah, thank you. Hard to translate, I'm sure. Cursi. Vale. If you say so. Yeah. Y el libro se llegó a publicar en Tailandia, pero en inglés, con un diseño de una portada en tailandés y una versión inglesa, pero más tailandesa. El libro en esa versión se llamaba Purity, Radiance, Peace, like the three concepts, right? Yeah, Purity, Radiance, Peace. Pureza, irradiación, ¿dirías? Radiance. Purity, radiance, Radiance. Pureza, brillo y vale. paz. Y paz, sí. Y les pareció que era un título que sonaba muy cursi para Inglaterra. So then discussing it with other, Dhamma friends who helped to prepare our literature, editing team, we came up with the title of The Breakthrough because it seemed like the central theme of that retreat was spelling out what is the nature of that breakthrough, the revelación, and how we can develop our meditation and practice and our attitudes in order for that breakthrough to be actualized. Y con los compañeros del equipo editorial, con Amigos del Dharma, decidimos llamarlo lo que decíamos de breakthrough, que han traducido como revelación, porque parecía ser el tema central de lo que habían escrito, la naturaleza de esa revelación y cómo desarrollarla mediante la meditación, las actitudes, cómo conseguir llevarla a la práctica. As I was editing it and developing the book, it became clear that this was a very natural companion to an earlier book called La Práctica de la Paz Interior, which was the first book of mine translated into Spanish. And again, forgive my bad Spanish pronunciation. In the English title is Finding the Missing Piece, which is a pun on the word peace, in case you didn't figure that out. Y
cuando estaba editando el libro, se desarrolló como un compañero natural. Del primer libro que fue publicado, traducido aquí al español, que se llama La práctica de la paz interior. Dice que disculpéis cómo ha pronunciado el español, pero yo creo que lo ha hecho perfecto. Y en inglés este libro se llamaba originalmente Encontrar la paz perdida. Como veis, todo gira en torno a la paz. So whereas La Práctica de la Paz is very deliberately designed to be for beginners, an introductory book for people, anybody to pick up and to be introduced to Buddhist meditation and be able to put it to work, then this was similarly a collection of teachings and meditation practices for people who have a bit more experience and familiarity with Buddhist concepts and some say experience with Buddhist meditation. So they are, in a way, they are companion volumes. This is really a follow-up, say a big kind of extension of the first book. Y el primer libro es deliberadamente una introducción a la meditación budista. Y este libro también lo que hace es de alguna manera recoger tanto enseñanzas como prácticas de una manera para gente que ya tiene algo más de experiencia y de familiaridad con el contexto budista. Entonces, de alguna manera, estos dos libros serían compañeros, serían uno la continuación del otro. So if La Práctica de la Paz is compared to The Hobbit, this was comparable to The Lord of the Rings. Si la práctica de la paz interior fuera el Hobbit, este libro sería El Señor de los Anillos. So things that we create generally arise in an organic and unplanned way. So the sequence of teachings in this book, they are as they took place in the 13-day retreat. So day 1, day 2, day 3, and so on. And so the order has been preserved, and really no extra material has been added. So pretty much everything that's in this book is in the recordings from that retreat. So also, if people are interested, and if you are good at searching through websites of Dhamma talks, you can find the original English language teachings of this in the Amaravati audio archives. You'll find that. Y como este libro surgió de una manera tan orgánica, de una manera no planeada, la secuencia en la que se presenta lo que está escrito es tal y como se explicó en los días del retiro, de este retiro de 13 días que hablábamos, en el primer día, el segundo, el tercero, y se ha preservado el orden, aunque se ha añadido más material. Si alguien tiene interés en escuchar el audio original en inglés y tenéis capacidad para buscar un poco en internet, podéis encontrar estas enseñanzas, las originales de este retiro que dan lugar a este libro, en el archivo de Amaravati, los audios. One of the reasons why I felt it was very useful to produce a book of this nature was because of I feel the need to emphasize the possibility of the mind to arrive at an unshakable quality of peacefulness and freedom, and so that as it said in the T.S. Eliot quote, to apprehend the point of intersection of the timeless with time is an occupation for the saint. That might seem like a bit inflated, but I'm Sorry, that very good, well done. Mindful is fine. So that I'm engaging in a little project to promote the aspiration towards sainthood as a possibility for the average person, average Buddhist or average human being. This is something we have before us, and to be aspiring towards that sanctity, that peacefulness, is really what the breakthrough is about, that possibility of irreversible spiritual freedom to at least a certain degree. I feel that is possible for us, and I like to present that. And so part of the spirit of this book is
say, putting that forward as a potential, or highlighting that as a potential that we have as human beings, I would suggest, and is talked of repeatedly in the Buddha's teachings. Y los motivos por los que me parecía que era útil producir este libro era la necesidad de enfatizar cómo la mente puede llegar a un estado de una estabilidad de libertad y de paz. Aquí es lo que me ha dado él, que tengo que encontrar. No estoy segura cuál era la frase. Sí, bueno, estaba diciendo que aquí donde cobra sentido esa frase de T.S. Eliot que vas a leer. Pero no sé cuál es la frase. Muchas gracias. Gracias. Aquí es donde cobra sentido, como ha dicho José Luis, este párrafo que vamos a leer. La curiosidad de los hombres busca el pasado y el futuro y se aferra a esa dimensión, pero captar el punto de intersección de lo atemporal con el tiempo es una labor para el santo. Ni siquiera es una ocupación, sino algo que le es dado y tomado durante una vida entera de muerte por amor, ardor, desprendimiento o ausencia de ego, y renuncia o rendición de ego. So the principle of the idea of an occupation for a saint might seem immediately out of reach, but I want to present the principle that it's within reach and that it's something that we can, say, aim towards in our lives as a potential and as what I like to call a really good retirement program. La idea de una ocupación para un santo parecía algo como fuera del alcance, ¿no?, de los objetivos de nuestra vida. Y a mí me parece que sería un buen programa para retirarse, como de jubilación. A number of years ago, myself and Ajahn Pasanno, when we were living together as co-abbots of the Abhayagiri Monastery in California, we were preparing a book on the nature of Nirvana. Again, wasn't really our idea, but people suggested. And one of the things that Ajahn Pasanno wanted to emphasize was setting the goal of realizing stream entry as a doable possibility in the lives of ordinary people. He said, usually, particularly in the West, and especially in America, we want the biggest, the fastest, the best, or the smallest. We want the most extreme. And so people say, I want to be an arahant, I want to be a fully enlightened being. He said, but sometimes if we set the goal too high, it really does make it impossible. It is out of reach. But he pointed out over and over again in the Buddha's teachings, he points out that the realization of stream entry, which is the first of the 4 levels of realization, the Buddha said this is an irreversible quality of insight. If the mind reaches that degree of freedom, of understanding, then there are enormous benefits that come from that, and there is an inability to fall away from that insight. That's like what they call a spiritual turning point. And that's why it's called the breakthrough. You've broken through. Like the shell is broken, the chick is born, it's broken through. And so that he wanted to use that book as a way of emphasizing that possibility of realizing stream entry. So 4 chapters of the 20 chapters of that book are about stream entry. Translated as La Isla into Spanish by Ricardo here, and so that has been published about 4 years ago. 4 years ago. So there's a Spanish edition of The Island, La Isla, and so that is the same principle, really, trying to encourage the aspiration to the realizing that
level of enlightenment, to make that breakthrough as a genuine possibility for all of us. Y hace años, cuando estaba con Ajahn Samo, juntos como abades conjuntos de Apayagiri, en California, gracias, estábamos escribiendo un libro sobre la naturaleza de Nirvana, o Nibbana, y Ajahn Samo pensaba en el objetivo de la posibilidad de buscar como este primer nivel, en el sentido de que en Occidente, especialmente en América, hoy en día todo el mundo quiere algo extremo, quiere lo más rápido, lo mejor, siempre se busca como el despertar completo, lo más elevado. Pero en las enseñanzas budistas se habla de la realización del primero de los 4 niveles, que tiene una cualidad irreversible de comprensión y de comprensión. Y los beneficios de este primer nivel es que uno ya no sale, ya no pierde el camino espiritual, hay como un punto de no retorno. Es como cuando el pollito ha nacido del huevo, no hay vuelta atrás, es lo que hablábamos de breakthrough, de algo que ya ha eclosionado. Y el libro hablaba de esta posibilidad de realizar este primer nivel. El libro en español se llama La Isla y habla del el principio de animar a la aspiración de realizar este nivel en el que ya de alguna manera se produce esta revelación y ya se llega a este nivel que es posible para todos nosotros. So to then go on to some of the contents and major themes of this book, we have got a limited amount of time, so I can talk for hours and hours, but I'll try to be brief. There's, I would say, about 8 specific areas that this book covers. There's in a sense, a standard presentation of meditation methods, like loving-kindness meditation, mindfulness of breathing, walking meditation, and the essentials of insight meditation. Those are included within there, but I would say there's about 8 other themes that are covered within the book. So I'll briefly enumerate those, and then we'll have time for some conversation, discussion to pick up on any of those areas that seem particularly interesting or would be good to explore while we are together this evening. Y este libro, voy a hablar de los temas principales. Este libro habla de muchos temas y podríamos hablar muy largamente de él, pero tiene 8 áreas específicas. Habla de los métodos de meditación, como son la meditación caminando, las meditaciones del amor bondadoso, compasión, etcétera, de las 4 Brahmaviharas, también de la esencia del insight o vipassana. Y también habla de otros temas. Entonces podemos tener después, más adelante, al final, una conversación interesante juntos acerca de los temas que más os interesen. So the first of the main themes is defining what we mean by the breakthrough. And the Pali word that comes from is abhisamaya. Go ahead. Thank you. En el primero de estos temas sería la definición de breakthrough en sí, de revelación, que sería en Pali abhisamaya. So that has exactly the same meaning as stream entry. Stream entry. Esto tendría el significado exacto de entrar en la corriente. It's also called the change of lineage. También se llama el cambio del linaje. And seeing the deathless. El ver la inmortalidad. And various other names, but these all refer to that irreversible change of view, change of perspective that
is signified by the breakthrough. Y también tiene otros nombres, pero todos se refieren a este cambio irreversible, a este cambio en la visión, en la perspectiva del breakthrough de la revelación. And then to describe what are the advantages, if you like, of making that breakthrough, then those are defined, and also what are the things that need to be let go of in order for the breakthrough to be made. Those are also defined. Y también describe como cosas que hay que abandonar para hacer los beneficios. Los beneficios de esta revelación y las cosas que hay que abandonar para esta revelación, para que se produzca esta revelación. So in terms of the benefits, one of the discourses I quote is called the fingernail, and that's actually the very first discourse in the collection of teachings called the Breakthrough. In the connected discourses, the Samyutta Nikaya, the Abhisamaya Samyutta, the connected discourses about the breakthrough, number 1 is this sutta called the fingernail. And in this, the Buddha reaches down and scratches the ground and holds up his finger, and he says, "What do you think, monks? Is the amount of earth under my fingernail and the size of the great earth itself, how do they compare? Which is greater in size, the dirt under my fingernail or the great earth?" And of course the monks say, "Venerable sir, the amount of dirt under your fingernail is very, very small, and the great earth itself is very, very large." Y en relación a los beneficios, hay un discurso que se llama el discurso de la uña del dedo. Es un discurso que pertenece a la primera colección de los discursos que ha dicho el nombre en Pali, que no puedo repetir. Sí, de los discursos conectados, que es el Samyutta Nikaya. Samyutta Nikaya. Y en estos discursos Buda pone un ejemplo de que araña la tierra con un dedo y muestra a los discípulos la cantidad de tierra que hay que se le ha quedado debajo de la uña al hacer esto, y les pregunta, o sea, habla de la cantidad de tierra que hay ahí, la cantidad de tierra que hay en todo el planeta, y les dice a los discípulos que comparen esto en términos de grande y pequeño. And then the Buddha says, so the amount of suffering that one who has made the breakthrough can expect to experience is comparable to the dirt under my fingernail. The suffering that one who has not made the breakthrough is comparable to the great earth itself. Y entonces les dice a sus discípulos, la cantidad de sufrimiento que experimenta una persona que no ha tenido la revelación es comparable a esta cantidad de tierra que tengo debajo de la uña, y la cantidad de sufrimiento que tiene una persona que no ha tenido esta revelación es comparable a la tierra que hay en toda la tierra. So the Buddha was a genius at coming up with these very impactful images, similes to get your attention. Like, wow, that's really different. that's quite something. So he was extraordinarily skilled in creating these images that really stick in your mind. Buda tenía mucha habilidad para presentar este tipo de imágenes que son muy potentes y que de una manera muy clara nos enseñan a diferenciar este tipo de cosas de una manera que nos impacta. So also then defining what are the obstacles to the breakthrough, what has to be broken through. There are 3 particular habits of mind. Again, I won't go into these in detail, but just to name them. So the first is called self-view. This is, in Pali, is Sakkaya Ditthi. Sakkaya Ditthi. Thank you. Yeah. So this is the belief, I am the body, I am the personality, this is absolutely all what I am. That identification with the person. The second one is doubt about what is the path to liberation and what is not the path. And the third one is attachment to conventions. So religious customs and forms like being baptized or reciting mantras or bathing in the Ganges River to wipe away all your bad karma. But it's not just religious conventions, but also conventions like
what is beautiful, what is not beautiful, what is appropriate in society. So, say for example, I know we're in Spain, not in Italy, but when Ajahn Sumedho went to Italy for the first time, his impression was that Italian people were always angry with each other. And then they said, no, Ajahn, they just use their hands a lot when they're talking. They're not threatening each other. Said, oh, okay. England is very different then. Yeah. Y también hay que definir para esto cuáles son los obstáculos para esta revelación. Y ahí encontramos 3 hábitos de la mente. El primero sería la visión del yo, como en Pali, Sakkayaditi, que sería esa identificación con la persona que hacemos con nuestro cuerpo, con nuestra personalidad, todo este tipo de identificación. El segundo de los obstáculos sería las dudas acerca de lo que es el camino y de lo que no es el camino. Y en tercer lugar, el tercer obstáculo sería el apego a las convenciones, sean de tipo religioso, por ejemplo, como el hecho de bautizarse, de recitar mantras, de bañarse en el río Ganges, incluso a otros niveles de que es bonito, que es apropiado. Yo recuerdo que cuando viajé a Italia, al principio me daba la sensación de que todo el mundo estaba enfadado con todo el mundo, porque movían mucho las manos. Luego ya me di cuenta de que eso era una convención. So that seeing through self-view, through being beyond doubt about what is the path, and understanding the conditioned or limited nature of conventions, when those 3 have been broken through or have been fully let go of, that constitutes making the breakthrough. Así que cuando conseguimos tener una visión que atraviese de alguna manera o que trascienda esa visión del yo, cuando conseguimos despejar nuestras dudas acerca del camino y cuando conseguimos también deshacernos de esa limitación de la naturaleza de las convenciones, es cuando conseguimos realmente llegar a esa revelación. Another theme that is covered is what is called in Pali papancha, which almost sounds like a Spanish word, but is to a non-Spanish speaker. But this means conceptual proliferation, the way that thoughts chase after each other, associative thought, so one thing after another, after another, after another, never really completing a thought, but just jumping onto the next association and getting lost in those proliferative streams of thinking, and how to recognize those habits of papancha, conceptual proliferation, and how to bring those to an end, how to think clearly, and to train the mind with relationship to thought, so you can think when you want to think, and you can not think when you don't want to think. Y también hablamos de lo que sería papancha, que se refiere a la proliferación conceptual. Es ese tipo de asociación de pensamientos, que sería un pensamiento, nos lleva a otro, ningún pensamiento llega a completarse de ninguna manera, o sea, de manera completa, sino que va pasando de un pensamiento a otro y nos perdemos en esa proliferación. La cuestión sería reconocerlo y poder terminar con esta proliferación para pensar de una manera más clara y decidir cuándo queremos pensar y cuándo queremos no pensar. A third theme that is covered is what is called in the Pali language ahankara and mamankara. Ahankara? You're having to work hard this evening. Ahankara. Pali is not her usual Buddhist language. So. Sorry, is ahankara and? Ahankara and mamankara. Mamankara, okay. Yeah. So this means the I-making and mine-making habit of the mind. Ahang means I, kara means to make, mama is the word for mine, ahankara, mamankara. So this is the way that the mind personalizes things. I think, I feel, this is my mind, my project, my book, my body, my mind. I am speaking, I am listening, I am interested, I am not interested.
all those I ams, all those me's and mines, that's all the habit of mind of ahankara and mamankara. And there's a section on, say, getting to know that, to see how that works, and freeing the mind from that habit, and what they say the liberating results are of letting go of that self-centered thinking. Y también hay un tercer tema que se habla en el libro, que sería lo que se llama en Pali ahankara y mamankara, que sería lo hecho por el ojo y lo hecho por la mente. Sería el hábito de la mente que tiene de personalizar las cosas, como de mi libro, mi cuerpo. Llevamos todo al yo soy, esto es mío. Todo este tipo de hábitos sería estas creaciones de la mente en relación a ahankara y mamankara. En esta sección también se habla de cómo funciona este proceso y de cuáles son los beneficios de liberarnos de este hábito. Then the fourth area that's covered is what is called non-locality, or our teacher Ajahn Chah would use the term no abiding or non-abiding. So this is hard to describe, and it's a subtle quality, but if you consider three-dimensional space only relates to the world of form. Mind doesn't really have a relationship to three-dimensional space. There's no spot where you can say, my mind ends and yours begins. Awareness, here-ness or there-ness, does not apply in the world of mind. So essentially, mind is unlocated. So you have similar principles of non-locality in quantum mechanics and in the physical sciences, and they're kind of related, I would say. But this is difficult to get a sense for, but it's a very important principle because of the attachment that we have to time, to location, and to identity. And so if the heart is genuinely to be freed, if the breakthrough is to be actualized, then there needs to be a letting go of location as well as time and as well as identity. Y el cuarto tema sería lo que podemos denominar no localización o el no morar, en el sentido de que es una cualidad sutil del espacio. El espacio de 3 dimensiones pertenece al mundo de la forma. La mente no tiene ese espacio de 3 dimensiones. No podemos decir, aquí termina mi mente, aquí empieza tu mente. La mente no está localizada en ningún punto. Habría una conexión en esto con lo que también dice la mecánica cuántica. Hay una cierta relación. Y es un principio muy importante porque se habla de tiempo, de localización y de identidad. The fifth area is a bit more tangible, literally, because it relates to emotions, relationships, and different kinds of love. El quinto tema es un tema bastante más tangible porque hablamos de emociones, de relaciones y de distintos tipos de amor. And people who've read the book or been using this material, it's often been referred to as one chapter called Possessive Love and Liberative Love, that people can have expressed their appreciation for that being the most meaningful part of the book for them. So there's the more subtle aspects of Dhamma have been less impactful for some people on understanding or contemplating these different kinds of love. In fact, just yesterday in Madrid, I recommended this book in Spanish and said, here, read chapter 9. Se puede, o sea, hay personas que encuentran particularmente útil esta forma de hablar del amor posesivo y del amor que nos libera. Tiene una apreciación y tiene distintos aspectos sutiles.
y se puede contemplar los distintos tipos de amor. Ayer en la charla que di en Madrid hubo una pregunta a la que respondí y recomendé que leyeran el capítulo 9 porque está relacionado con esto. The sixth major theme that is covered is in a chapter called Failure and Forgiveness. And this is recognizing that everybody fails, that we have an intention, we set out to do something, whether it's in our studies or our teaching, writing a book, giving a talk, running a business, cooking a meal, getting to the bus. That sometimes things don't work out. And there's no human being, and not even an enlightened being like the Buddha, who could succeed all the time. So it's talking about how the mind relates to the concepts of success and failure, how those can easily dominate the mind, particularly in an academic field, getting your degree, getting your master's, getting your PhD, having your thesis accepted, having your papers received, or getting your papers reviewed or published. You know, there's a lot of competition and focus on success and failure in the academic realm, and so that not just with respect to academia, but that chapter talks about how to fail perfectly, and also forgiveness when we feel disappointed in others or in ourselves, and how forgiveness is a big part of Buddhist practice. El sexto tema habla del fallo y el perdón. Todo el mundo, en el ámbito que sea, en el ámbito de cuando alguien estudia, cuando alguien enseña, cuando alguien escribe un libro, cuando alguien se sube en el autobús, cuando alguien emprende un negocio, cuando alguien cocina, no hay nadie, no hay ningún ser humano que pueda tener éxito en todo lo que hace. Entonces, este capítulo nos habla de cómo la mente se relaciona con este éxito o fracaso, que es especialmente importante en el ámbito académico, en el que conseguir tener una titulación, acabar un máster, tener un doctorado, escribir un artículo, que se publique o no se publique ese artículo, todo esto está en un campo en el que existe mucha competencia. La competencia, el éxito y el fracaso son cosas muy importantes en el ámbito académico. Entonces se habla de cómo fallar de manera perfecta y también se habla de el perdón, de cómo perdonar a otros y a uno mismo. Okay. So then the seventh area is, as Jose Luis was talking about, time and timelessness, and how to find that mysterious and wonderful point of intersection of the timeless with time, and and associated with that is how the mind gets caught up with time, and what is in Buddhist vernacular, Buddhist terminology is called becoming, or bhava tanha, the desire to become. How the mind, the heart, continually ties itself to time and to the next thing, where I'm going, what I'm doing, and wanting to be something. So that desire for defined being, defined existence, and how when we get tired of that, exhausted with that becoming, we want to not feel, to not be, to be annihilated, to stop feeling, to stop being, which is called vibhava tanha. So that there's an exploration of those habits of mind, and also when we develop the meditation and use these kind of practices in a skillful way, then that becoming, that habit of either wanting to be or wanting to not be, can be let go of, and the heart, the mind can awaken to the present reality, that wonderful point of intersection. El séptimo tema, hablamos de lo que ha comentado José Luis en la introducción, hablamos del tiempo y la temporalidad, hablamos de ese punto de intersección entre ambos.
que se asocia en cómo la mente se queda atrapada en el deseo de llegar a ser algo. Estamos siempre pensando en lo próximo, en lo que queremos ser, definimos lo que queremos ser, lo que deseamos, lo que no queremos ser, la sensación como de aniquilación, y exploramos este tipo de hábitos de la mente y de cómo en la práctica meditativa podemos usar de una manera hábil este soltar de la mente como una forma de despertar a la realidad, como de encontrar esa intersección. And the last one on the list, so excuse me for giving you a long list of different things. The last one is the practice of Dhamma in daily life. So how to apply these principles, not just in the environment of a meditation retreat, but in a lecture theatre, on the street, in the shops, in your home, and wherever we might be. So that's the eighth of those themes, is that application of these principles in the midst of having to be a person and to perform and to make effort and make choices and to give guidance to others, to be leading or to be following, how to apply these same principles, how to sustain that quality of the breakthrough in the midst of activity and engagement and performing your roles in the living human active world. Y el octavo punto es el último, siento estar dándoos una lista tan larga, es cómo aplicar este Dharma en la vida diaria. Sería cómo aplicar estos principios en la calle, en nuestra casa, cómo cuando somos una persona, cuando hacemos elecciones, cuando lideramos, cuando seguimos, cómo sostener esta cualidad de este compromiso en los roles que tenemos en nuestra actividad diaria en el mundo. I can't quite believe we've covered the whole thing in 45 minutes. No puedo creerme que hayamos completado la revisión del libro entero en solo 45 minutos. But we can open things up. We have half an hour now, and so please, if anybody has any questions, either here in the room or if there's some magical way that people who are zooming in from afar can send their questions, then I'm very happy to respond. Or perhaps Professor Javier has things he'd like to add, but please, this is a time to open things up for discussion. Así que ahora vamos a abrir un tiempo de discusión. Si queréis preguntar cosas aquí en la sala, tenéis la oportunidad de hacerlo. No sé si habrá algún modo mágico de que pregunte la gente que está viendo esto por internet. Y tenemos aquí al profesor Javier también, por si quiere iniciar esta discusión. Muchas gracias por la intervención y damos paso a las preguntas que queráis, ¿no? De la sala o de internet o de donde sea, ¿eh? Sí. ¿Tenéis ya preguntas? Sí. Vale, perfecto. ¿Alguien quiere empezar a abrir el fuego? Everyone has gone beyond doubt. I haven't. I am a philosopher, so I don't doubt. Todo el mundo está más allá de eso, ha preguntado, y él es un filósofo. Entonces, ¿le puedo explicar algo de lo que he comentado y que me gustaría escuchar más? So I'm going to tell you something that I've been talking in Spanish, and I would like really to listen to you a little bit more about that. And what I was saying, that especially for a couple of years I was almost in retreat, isolated in the beach, and to some extent I began to do quite good in going beyond time and space, but especially because there were many things in time and space that I had to do, and I didn't know how to do it. And well, I would like to listen to you to know a little bit more how we can
begin like to, make those two phases come together, because sometimes when we have to really make decisions, it's kind of, again, the feeling of I comes up, and it is me making the choice whether to do this or whether not to do this, and it can be sometimes quite stressful for me and maybe for other people as well. Sí, básicamente lo que he dicho al comienzo, de que a veces podemos estar en un estado meditativo, encontrar cierto estado de paz, pero de alguna forma cuando nos levantamos del cojín de meditación tenemos que tomar decisiones, y para mí a veces ha sido algo como disociativo, que no es fácil. Para mí no lo ha sido fácil, entonces me gustaría escucharle a él un poquito más cómo empezar a hacer esta integración, porque tenemos libros como los de Javier estupendísimos para conectar con ese estado incondicionado, y él también da algunas tips para llevarlo a la práctica, pero creo que necesitamos escuchar mucho más de cómo hacer esto. This is a question also on that little radio interview we had this morning. The interviewer was asking a similar question: How do you do this? How do you arrive at the revelación? How do we make that real in our lives? So, as I recall saying this morning, there's two essential elements, I would say, that we can use. One is getting a perspective on our thoughts. As a professional philosopher, you have a lot of investment in thinking, I would say. That's part of it. So, it's quite hard for us to listen to our thoughts as if we were listening to the sound of the distant traffic or the humming of the fluorescent light tubes. Yeah, it's just that kind of in the background. It doesn't really mean anything. Or I often use the example of hearing a TV going in an airport lounge or over the PA in a train station. You understand the words, but it's not particularly meaningful or interesting. You've heard it before, and so it's there, but you don't have to buy into it. So training them, using the meditation to not buy into our thinking in the same way, but to treat thought just as we do visual objects, sounds, flavors, smells. They're there, but they don't fill the universe. Thought has a particular role in the mind that we tend to assume that if I think it, it must be true, which is ridiculous, I would say. Esta pregunta tiene que ver con una pregunta que me han hecho esta mañana cuando me han entrevistado en la radio, que me han preguntado ¿cómo llegas a esta revelación en la vida? Y he hablado de dos elementos. Una es el tener una especie de perspectiva en el pensamiento. Tú eres un filósofo e inviertes mucho tiempo en pensar. Y de alguna manera lo que hacemos es, podemos escuchar nuestros pensamientos como si fueran el tráfico o un sonido de fondo, o como oímos una televisión que esté en un salón del aeropuerto o en una sala de espera de una estación de tren. Simplemente oímos las palabras, pero no nos involucramos con ellas, no nos las tomamos como algo que tenga un sentido tremendo para nosotros. En la mente podemos ver que nuestro modo de pensar, tanto lo que vemos, lo que olemos, lo que oímos, todas nuestras percepciones, como algo que no llena el universo, no pensando esto debe ser cierto, esto debe ser verdad, porque lo estoy percibiendo. Also, not every philosopher is absorbed in thinking. In the Greek word for mindfulness is ataraxia. So that even the philosophers of the ancient Greek times were aware of that capacity to watch the mind and to be mindful of things. So
I'm not trying to malign philosophers, but if we have a particular, say, role in life, if you're a cook, you notice smells of food very acutely. If you're a driver, you notice very acutely how other people are driving. If you're a philosopher, then thoughts are very strong, have a strong sense of reality to them. But I would say that in terms of how to make the breakthrough, getting a perspective on thought and recognizing that thought can't be an ultimate reality is an extremely helpful step. And as you're going about your daily life, even in a simple situation, living by yourself as a hermit, simple routine, just as the thoughts flow through the mind, just to be able to know that as, oh, it's just the sound of the wind, it's just the waves crashing on the shore, that's all it is. In the Charlie Brown cartoons, Peanuts, only children and animals have meaningful things to say. If an adult speaks, when adults rarely appear, when they do, adults only ever say gak, 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 gak. Adults never have anything meaningful to say. That's a message from Charles Schulz. En griego, los filósofos griegos también, en griego tenían esta palabra también, ataraxia, que es la capacidad de la mente de... No he entendido bien esta capacidad. Sí, bueno, lo que él dice que es un poco parar la mente y observar los pensamientos, tal y como él lo ha comentado. Gracias. Esa De parar paz de espíritu. De parar la mente y observar los pensamientos. Si tenemos un rol en la vida, por ejemplo, si somos cocineros, prestaremos mucha atención a los olores. Si somos conductores, prestaremos mucha atención a cómo conducen otras personas. Y si eres un filósofo, tus pensamientos parecen tener una realidad muy fuerte. Entonces, ¿cómo cómo tener esta revelación? ¿Cómo reconocer que estos pensamientos no son una realidad absoluta? Tenemos que oírlos de la misma manera que se oye el sonido del viento, como se oye el sonido de las olas cuando chocan en las rocas. Como dice Charlie Brown en los cómics estos de Peanuts, en estos cómics solamente los niños y los animales tienen cosas con sentido para decir. Los adultos la mayoría de las veces lo dicen caca, caca. Son cosas que no tienen realmente ningún significado. And the other main method that we can use for helping to establish that mindfulness and then that reflective quality in the present is mindfulness of the body. Yeah, the body is always in the present moment. Our minds can drift off into the imagined past and the imagined future, or the imagined other worlds, but the body is always absolutely in the present. It never drifts. No one here has ever been so distracted that when you came back to the present, your body was gone. This doesn't happen, right? Y el segundo método sería la capacidad que tiene el cuerpo de que siempre está en el presente. Nuestra mente se va al futuro, se va al pasado, pero nuestro cuerpo siempre está completamente en el presente. No hay nadie que se haya perdido tanto que cuando vuelva su cuerpo no esté ahí en el presente. So mindfulness of the body, just noticing if you're living a simple life as a hermit and you've got to get firewood in to keep the place warm, got to make your weekly trip to the shops, then just to be aware, here I am climbing onto the bicycle, here's the feeling of cycling, this is the downhill, oh, this is nice feeling, this is the pedaling uphill with a basket full of food feeling. That's what this is. Just not commenting whether you like it or dislike it, whether it should be there or shouldn't be there, but here it is. Here's the body gathering wood. Here's the body, say, sitting down, enjoying the fire. Here's the body climbing onto the bicycle. Here is this. So moment by moment, just knowing what's the body doing, how does it feel, with no comment, but just here it is. It's like this. That's the
the principal method, and then that automatically keys the attention into the present reality. And speaking of the fingernail, as the sutta number 1 in the connected discourses about the breakthrough, in the connected discourses about the unconditioned, which has the same meaning as nirvana or the deathless, sutta number 1 in that is where the Buddha says, I will teach you the unconditioned and the way to the unconditioned. What is the way leading to the unconditioned? Mindfulness directed towards the body. So that's always present, no matter how ethereal your way of life as an academic philosopher or as a professor of psychiatry. We can live in a lot of words and ideas, but the body is always here. Even theoretical physicists, no matter how spacey, or your mathematicians, like buried in the sort of the Riemann hypothesis, still the body is there in the chair, the desk, with the blackboard or whatever. So the body is always here, so it's always available as a reliable reference point. El mindfulness del cuerpo o la atención a las sensaciones corporales, podemos sentir, por ejemplo, que un fuego es caliente, o cuando estemos yendo a la tienda estamos notando cómo vamos. Cuando nos montamos en una bicicleta podemos sentir la sensación cuando estamos pedaleando cuesta arriba, cuando vamos pedaleando cuesta abajo, la sensación de que es más fácil, es más difícil pedalear de esta manera, pero simplemente con la sensación de que esto es lo que es. No estamos pensando en cómo deberían ser las cosas, sino estamos sintiendo cómo son las cosas. Cuando, por ejemplo, nos subimos a la bicicleta, estamos sintiendo cómo nos estamos subiendo a la bicicleta. Este sería el método principal que nos conecta con el momento presente. En el sutra primero de los discursos que conectan con esta revelación, Buda enseña la incondicionalidad de la mente hacia de cómo dirigirse hacia algo incondicionado. De cómo dirigir la mente hacia eso incondicionado, hacia el cuerpo, que está siempre presente. Entonces, lo primero que dice es el cuerpo como una forma de estar presente siempre, y que conduce a lo incondicionado. Esa forma del cuerpo de estar presente que conduce a lo incondicionado es, seas quien seas, profesor de psiquiatría o lo que sea, si eres un matemático incluso que está en esos mundos, en esas ideas, tu cuerpo sigue estando todavía en la mesa en la que estás trabajando, y eso es algo que siempre está disponible. Maybe the last thing to say on this area, which is very important, I don't think I cover it in this book, but it's in La Isla, to give that a plug as well. La Isla is the Buddha spelled out 4 specific conditions that are supportive for stream entry, for making the breakthrough. So these are the things in our life that make this more possible and support that. So number 1 is drawing close to good people. Satpurisa Sangseva. Lots of long Pali words this evening. I could copy it if I hear it. Satpurisa Sangseva. Satpurisa Sangseva. I think they can hear it already. Y lo último que me gustaría decir, que es algo que no digo en este libro, que es algo que digo en La Isla, que es en el libro de La Isla, es que Buda habla de las 4 condiciones para hacer que sea posible esta revelación. La primera sería estar cerca de gente buena, es lo que se llama Sapurisa Samseva. The second one is taking the time to listen to reliable teachings. So sadhamma savana, good, literally listening to the good Dhamma. So attending to reading or listening to, say, bringing into your attention reliable spiritual teachings. That's the second one. Sadhamma savana.
La segunda sería tomarse el tiempo para escuchar las buenas enseñanzas, llevar nuestra atención a enseñanzas espirituales en las que podamos confiar, que sería en Pali Sadhama Savana. I will finish knowing Pali after. La palabra sería la que está pronunciando. Sat means good, Dhamma means Dhamma, Ajá. Savana means listening, Oh, Savana means listening. Okay. like Savaka, Oh, Shravaka, okay, I know that one. the listeners. Ajá. Sa significa bueno, Dhamma significa la enseñanza y Savana es escuchar. Entonces sería escuchar las buenas enseñanzas. The third one is wise reflection, yoniso manasikara. So using our, it's not just intelligence, but it's more the mind's ability to recognize patterns and how things work in relationship with each other. So that investigation, so not just thinking a lot about things, but using our intelligence, our ability of the mind to see how things fit together, how they work together. That's called yoniso manasikara, literally attending to the origin. Yoniso manasikara. Yoga. Yoniso manasikara. Es que no oigo bien desde aquí, perdón. Vale. Ah, Bueno, no, ahora no. cuando lo digas... Vale. El tercero sería la reflexión sabia. Reflexión sabia no hace referencia a la inteligencia, sino a poder reconocer patrones y que vemos cómo las cosas se relacionan unas con otras. Sería la palabra que ha dicho él en... And the fourth one, again, and this is another list, but the fourth one is called practicing Dhamma in accordance with Dhamma. So this is a little bit, again, tricky to understand. This means when we put our effort into concentration or developing wisdom or, say, realizing the breakthrough, it's based in accordance with reality rather than in accordance with self-view. Like, I want to get enlightened, I'm going to be a stream enterer, I'm really inspired by this book, I'm going to be better than them, you know, or I'm no good, I'm never going to be able to do this, yeah, I'm a failure. So that the cultivation of effort free from self-view, and I think that's what you're asking about. How can we make decisions free from self-view? And I would say that it seems when we are choosing or deciding, there's definitely feels like there's a me who's the decider. But if we develop mindfulness and look closely, we see that we assess a situation. So I can see it's 10 to 9 now, so time to wrap things up. That's a perception. The eye perceives the clock 10 to 9. It was said we need to be finished by 9. Memory, perception, memory, attunement to the time, the place, the situation. Yeah, that okay, this is the way that these buildings are looked after in this place. So we need to be honourable and fit with that. Therefore, would say this is probably time to wind things up after this as the last question. So all of that, you can say Ajahn Amaro is deciding this is the last question, but it's memory, perception, arranging the patterns, seeing how the pattern of things fit together, and then speech arising to match that. QED, a decision being made but no person. Y el cuarto sería practicar el Dharma de acuerdo al Dharma. Cuando el esfuerzo en la concentración o en desarrollar algo o en llegar a esta revelación se manifiesta de una manera de que quiero esto, quiero ser mejor que esta persona, quiero conseguir esto, o lo opuesto, de he fallado, este tipo de... se trata de cultivar un esfuerzo que esté libre de esta percepción más autocentrada. Sería cuando pensamos en hacer yo una decisión, el proceso, por ejemplo, sería ahora. Si yo miro el reloj y veo que son las 9 menos 10, esto es una percepción.
Y entonces entra en acción la memoria, en la que recuerdo que hay que terminar a las 9 porque estoy en un sitio determinado, en un momento determinado, en el que hay unas cosas que funcionan de una determinada manera y que este edificio cierra a una hora determinada. Entonces, después de toda esta cuestión de memoria, percepción y organizarlo todo, digamos, en mi mente, llego a una conclusión, que es que esta es la última pregunta y que cerraremos después de esto. No more questions. ¿Eh? Nadie se atreve, ¿no?, a preguntar. Muy bien, pues vamos a... Hay tiempo para una pregunta más, tenemos 10 minutos. ¿Nadie quiere preguntar? ¿Nada? ¿Una última? ¿No? Muy bien, pues muchas gracias por su presencia y por sus enseñanzas. Muchas gracias a vosotros, los que habéis estado aquí presentes, y a los que han estado presentes online. Y bueno, sin más, muchas gracias. Quien quiera puede coger el libro. Los libros son dados por Dana, a quien los ha ofrecido, ¿no?